Ustedes saben que es muy difícil decidir de qué hablar en un programa cuando hay tantos temas. A nosotros nos cuesta mucho porque tenemos tantas cosas que suceden que creemos que son importantes, pero como tenemos apenas 3 horas de programa, tenemos que seleccionar de cuáles hablamos, de cuáles no hablamos. Muchas veces podemos equivocarnos al priorizar una por sobre otra, pero tratamos de decidir de qué hablar en función de si es de interés público, si esa información ayuda al que o le aporta algo al que está escuchando. Tratamos de un criterio periodístico y entonces ahí, bueno, tomamos decisiones y jerarquizamos los temas. Y a veces uno puede decir, che, le estoy pifiando mal, porque no puedo ser tan marciano de hablar de cosas que los televisores que tengo acá a la vista no hablan. Les cuento eso porque yo ahora voy a hablar de la deuda, de las causas judiciales, del riesgo de la motosierra, del cierre de vialidad, de qué hace el INTI, de qué hace el INTA. En los canales de televisión en este momento están hablando. En uno que tengo ahí hay incendios en Cataluña. Es ser muy relevante para los argentinos. En otro canal están hace rato largo hablando de una tragedia en el aeropuerto de Bérgamo, en Italia, donde un trabajador murió al ser absorbido, y ponen absorbido mal escrito, por el motor de un avión. Muy relevante para nosotros. Y en otro canal están hablando de un choque donde no pasó nada, simplemente se cortó el gas en un club. Son las 8:30 de la mañana. ¿En qué te aporta esa información a tu vida cotidiana, a saber qué pasa, a tomar decisiones, a después ir a votar? Creo yo que en nada. Pero hay una decisión siempre de hablar de cosas que pueden ser curiosas, interesantes. Seguramente para los catalanes es importante los incendios en Cataluña. Pero yo sospecho que los medios en Cataluña no están hablando del cierre del INTI. Están hablando de los incendios en Cataluña. Bueno, acá nuestro sistema de medios, en este momento, no está hablando de las cosas de las cuales les voy a hablar en el editorial. Por decisión. Hoy, la Argentina va a garpar un 9 de julio, en el día de su independencia, más de 4.000 millones de dólares de deuda. Es, como escribió Diego Genud hoy en su nota que está en el Destape que les recomiendo, endemoniado arranca la nota diciendo sobre el calendario. Obviamente no es que están pensando en esas cosas, los tipos que le prestan a la Argentina no saben ni que el 9 de julio es la independencia de la Argentina. Es muy probable que no crean que la Argentina es un país independiente. Pero hoy, justo el 9 de julio, volvemos a garpar un montón de guita, más de 4.000 millones de dólares, a inversionistas, a fondos de inversión, que se llevan todo lo que generamos. ¿De dónde salen esos dólares? Bueno, una parte, como recién decía Candevoto, la generamos nosotros por exportaciones, otra parte nos la presta el FMI para que después le volvamos a pagar a estos muchachos. Ese circuito incluye a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hoy en día el ministro de Economía de Estados Unidos se llama Scott Bessent. Y es un tipo que viene de Wall Street, viene de esos fondos de inversión. Y es un tipo muy influyente, es el ministro de Economía de Estados Unidos, se llama secretario del Tesoro, pero es el ministro de Economía. Estados Unidos es el que lidera en el FMI las decisiones y es el que le dio el empujón para que la Argentina reciba miles de millones de dólares de nueva deuda del FMI, para que después esa nueva deuda del FMI se le pague a estos muchachos. Hoy pasa eso. Y es grave. Y es grave. Mientras pasa eso, les voy a mostrar en unos minutos un informe de la Fundación Fundar, que les recomiendo, ya les hablé mucho de esa fundación, de esa organización, que muestra que están en riesgo 430.000 puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque este gobierno no es que no tiene ninguna política industrial, tiene una política de destrozar la industria argentina. El dólar barato lo que significa
es que podés traer algo de afuera y es más barato que producirlo en la Argentina. Cuando vos haces eso durante mucho tiempo, destrozás la industria argentina, que genera trabajo, que genera valor agregado, que demanda materias primas para esa producción, que exporta, y la tonelada de producto industrial es mucho más valiosa y genera mucho más recursos para la Argentina que la tonelada del producto agropecuario. Y además son mucha gente, ¿eh? 430.000 personas que se pueden quedar sin laburo por estas decisiones de Milei. Y además, estamos en la semana en la que el gobierno le puso el gancho a esta etapa de desarmar las áreas del Estado que nos cuidan. Que nos cuidan. La Dirección Nacional de Vialidad nos cuida. Hace rutas, las mejora, las controla, las arregla. Si vos la eliminás, te deja de cuidar. El Procrear hace casas y otorga créditos para que las personas puedan acceder a una vivienda. Si vos lo eliminás, te deja de cuidar. La salud pública, los hospitales, el Garrahan, el Bonaparte, el Cruce, todo el sistema hospitalario te cuida. Si vos lo desfinanciás, te deja de cuidar. El INTI, el INTA, no solo generan ganancias y rentabilidad para el sector productivo, sino que además te cuida. Cuando te subís a un ascensor, cuando tomás algún medicamento, cuando vas en tu auto, en toda tu vida cotidiana, el Estado te cuida. Cuando hay un gobierno que decide, como esta semana, y justo hoy que es 9 de julio, que celebramos nuestra independencia, que el Estado te deje de cuidar, hay que dejar de fingir que esto tiene que ver con la necesidad del superávit y ordenar las cuentas y que había corrupción. No. Acá lo que se trata es de un grupo de personas que está poniendo en riesgo nuestras vidas. O, para decirlo sin eufemismos, que va a matar gente. Las decisiones de política pública matan. Matan. No hay eufemismos para eso. Y todo se puede recuperar, las decisiones se pueden revertir. Ayer Sturzenegger publicó la lista de cosas que la enorme mayoría, básicamente, hay que dar la vuelta y ponerla a funcionar. No es tan fácil. Mucho más fácil apagar una máquina que armarla de vuelta y ponerla a funcionar. Pero está ahí la lista. Las muertes no se recuperan. Por ende hay cosas a las cuales hay que ponerle freno ya. Por eso es importante lo que sucede en estas elecciones y por eso este sistema de medios, en vez de decirte e informarte sobre las cosas que hace este gobierno, te habla de un incendio en Cataluña, de un accidente en el aeropuerto de Bérgamo y de un choque que le cortó el gas a un club. Eso no da información y no le permite a las personas que ven esos medios tomar decisiones. Como todo esto está sucediendo, además, el gobierno tomó la decisión de generar miedo, de que cualquier persona que proteste frente a esto tenga miedo. Entonces que no proteste, que no se mueva. Y es el caso que nosotros le hemos dado amplia cobertura y tenemos que sostener esa cobertura también como una decisión de las detenciones por el escrache a la casa de José Luis Espert. Escrachar una casa no es un delito. No lo es. Es una manifestación política. Podrás estar de acuerdo, menos de acuerdo, no te parece el método adecuado. Podrás decir, hasta es contraproducente porque le permitís victimizarse. Puedes leerlo desde un montón de lugares. Delito no es. Delito no es. En la Argentina, desde la agrupación Hijos, durante los 90, cuando reinaba la impunidad a los genocidas, fue que se les ocurrió la idea de ir a hacer escraches. Era cuando no hay justicia, hay escrache. E iban a la puerta donde vivía Videla, el Tigre Acosta, Mañasco, todos los genocidas, los que robaban bebés. E iban a la puerta a decir, acá vive, acá está. Y aún en ese contexto, a nadie se le ocurría decir, esto es un delito y esta gente está alterando el orden público, amenazando, es una asociación ilícita, tienen que ir presos. Aún en ese contexto no pasaba eso. Acuérdense, el menemismo,
Hoy que se estrena la serie sobre Menem. No sé si la serie dirá algo de los indultos. Pero Menem garantizó la impunidad. E indultó a los genocidas. Y en esa época nacieron los escraches. Bueno, escrachar la casa de Milei no es un delito. De Milei. De Milei tampoco. Pero Milei ahora vive en la Quinta de Olivos. Así que menos que menos porque es la residencia presidencial. Escrachar la casa de Espert no es un delito. Catalóguenlo de error en la práctica política. Pero delito no es. Ahora, este gobierno tiene una jueza que se llama Sandra Rosso Salgado que hizo una razzia, como se hacía en la dictadura, y salió a detener gente por sus ideas políticas. Eso se llama presos políticos. No hay otra definición. Bueno, hay que ver. No hay otra definición. Si hay un detenido por sus ideas políticas, se llama preso político. Eso no está en nuestra Constitución, en nuestro Código, está prohibido. La jueza salió a hacer eso. La primera detenida fue Alexa Abaigar. Después hubo varios detenidos y hay personas que siguen detenidas. De hecho, ella sigue detenida en su casa. Primero estuvo en una comisaría, la tuvieron 36 horas incomunicada, después le tomaron indagatoria, después la mandaron al penal de Seiza, pese a que el médico que la atendió dijo hay riesgo grave para su salud si la mandan a una unidad penal. Y después la mandaron a su casa. Finalmente la Cámara de San Martín le dijo a la jueza, vos no podés tener a esta persona detenida porque no se va a fugar y porque no tiene forma de entorpecer la investigación. La jueza Sandra Rosso Salgado dijo, bueno, está bien, la libero, pero tiene que pagar 30 millones de pesos de caución. 30 millones de pesos. Y no los tiene, obviamente. ¿Quién tiene 30 palos? Entonces sigue en su casa. Sigue en su casa. Y contó algo, ayer dio una nota para Norita Stream, y contó algo tremendo de cómo fue su detención y cómo se quiso armar un show de su detención. Escúchenla con atención a Alexia Abaigar. De todo este show mediático que han hecho, porque bueno, para no alargar tanto el relato, pero digo, después de la declaración, empieza al otro día, bueno, esto del traslado, que me iban a trasladar a algún lugar del servicio penitenciario, terminó siendo Ezeiza, una cárcel de máxima seguridad. Previamente me llevan a la unidad 28, que eso fue también un momento muy complejo, y ahí es donde yo entendí que estaba en una serie, estaba todo guionado. Ahí entendí el show mediático en el que me estaban metiendo, porque cuando me trasladan desde el juzgado de San Isidro a la unidad 28, que es, digamos, el ingreso al Servicio Penitenciario Federal, me meten en el auto, en el patrullero, con la cabeza tapada, una de las oficiales que me estaba agarrando el brazo, esposada, con las manos para atrás, me tapan la cabeza con una campera, me meten en el patrullero, hacen unas 15 cuadras más o menos hacia Talcahuano, me están llevando allá, y ahí escucho que llama a la jefa de la policía. Fue un día sábado, así que ella no estaba trabajando, sino que da la orden por teléfono, y yo escucho, porque lo tenía en el oído, pero la tenía el oficial al lado, y escucho que ahí dicen, no, volvé, filmen todo de nuevo, saquen las fotos de nuevo, el juzgado quiere que sea con la cara descubierta. Escucharon, ¿no? O sea, la habían detenido, que ya era una barbaridad. Le habían tapado la cara, le habían llevado esposada y la hicieron volver para tener la fotito de ella, esposada y detenida, entrando al patrullero. Un show. Un show. Con una detención absolutamente arbitraria. Y ese show tiene un montón de capítulos. Otro capítulo fue, y tiene que ver con las decisiones de este gobierno y de esta semana, el juicio en el cual se condenó a Cristina, en la causa vialidad. En ese juicio la acusaron a la expresidenta de direccionar la obra pública que sucedía en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Báez. Es curioso porque no fue condenado ningún funcionario intermedio, excepto Cristina, que no tomaba las decisiones sobre esa obra pública que no se peritó simplemente una parte, y obra pública que los peritos dijeron está hecha. Pero como no importaba el derecho, sino que importaba el show, y el show es Cristina presa, hicieron igual el juicio.
Un juicio absolutamente viciado de nulidad, impulsado por el juez Julián Ercolini, que era uno de los que viajaba al lago escondido invitado por el Grupo Clarín, principal sponsor del Grupo Clarín de este juicio. El fiscal que intervino en primera instancia, hubo dos fiscales, uno es Ignacio Máiquez, el hermano de Juan Bautista Máiquez, que era el que armaba las causas para Macri como número 2 del Ministerio de Justicia. En la Cámara Federal los que decidían eran los jueces puestos a dedo por Macri. En la Cámara de Casación los que tomaban decisiones sobre estas causas eran Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que se juntaban con Macri en Olivos. En el tribunal de esta causa, el juez Jiménez Uriburu jugaba al fútbol con el fiscal Diego Luciani en la quinta de Mauricio Macri. Todo así fue este juicio. El único objetivo era lograr la condena. La estrella de este juicio fue Diego Luciani, el fiscal, que jugaba al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. Ayer dio una charla en la Universidad San Andrés. Vamos a escucharlo un poquito. 12 años parasitados los sistemas de control. 12 años parasitados, ¿no? Por eso que la justicia tiene que juzgar con firmeza y con celeridad. El fallo de la Corte recientemente es un fallo histórico. Es un fallo histórico que avala, por supuesto, nuestro trabajo, avala el trabajo del fiscal de primera instancia, avala el trabajo del juez de primera instancia, y fue avalado también por el Tribunal Oral, por la Cámara de Casación y recientemente por la Corte. Es un fallo histórico, inédito dentro de la justicia. Venimos a patear el tablero. Sí. El corrupto también va preso y tiene que devolver lo que se robó. Este paradigma que en algún momento pusimos nosotros, dijimos, ¿es corrupción o justicia? Bueno, hoy es justicia. Hacía referencia, Germán, de la pertenencia a quien lo nombró. A mí el año 2013 me nombró por decreto presidencial Cristina Fernández de Kirchner. Qué paradójico, ¿no? Rompí el tablero. Qué paradójico, ¿no? 5 años después lo estaba juzgando. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Tiene un punto el fiscal Luciani. Es cierto que es un juicio histórico, pero por la vergüenza. La Corte Suprema, que como bien dice Luciani, convalidó todo esto, lo convalidó Ricardo Lorenzetti, que fue el titiritero del Lofer, y lo convalidaron Carlos Rosenkrantz, y Horacio Rosati, que aceptaron violar la Constitución para integrar la Corte designados a dedo por Macri. Y convalidaron todo esto, sentaron las bases de la Argentina de la libertad condicionada. Y hay un punto de encuentro entre la condena a Cristina y la cárcel de Alexia Baigar. No porque las dos sean peronistas, no porque Alexia Baigar forme parte de la Cámpora, no esa es la conexión. Es que en la Argentina puedes estar preso por cualquier cosa y tu libertad está condicionada a que no molestes. Si sos presidenta, que no molestes al poder económico. Si sos una militante política, que no molestes al diputado José Luis Espert, que es el representante de ese poder económico. Y si haces cualquiera de las dos cosas, te meten en cana. Y es cierto lo que dice Luciani, el fallo de la Corte es histórico. Como fue histórico el fallo de la Corte que convalidó el golpe de 1930. Y 100 años después hablamos de ese fallo. Y recordamos que esa institución, la Corte Suprema, convalidó un golpe de Estado. Y esta Corte Suprema que tenemos hoy, convalidó que en la Argentina solo estás en libertad si no molestás a ese sector del poder económico que controla la Corte, que controla el Poder Judicial y que controla buena parte de lo que hace el gobierno. Es cierto lo que dice Luciani, no por lo que lo dice, pero es cierto. Es histórico por la vergüenza. Y como todo el show, también hay un punto de contacto entre el show de la detención de Alexia Baigar y el show de Vialidad. Porque sí, vamos a escuchar a Sturzenegger, si de verdad Vialidad era un nido de corrupción, si de verdad Vialidad no tenía sentido, este gobierno está en funciones hace un año y medio. Podría haber eliminado Vialidad hace rato. Decidieron hacerlo después de la condena para justificar una decisión absolutamente injustificable con una condena absolutamente amañada. ¿Ven el camino? O sea, lográs la condena con un poder judicial absolutamente viciado y después justificás la decisión de eliminar la Dirección Nacional de Vialidad con esa condena trucha.
Lo dijo Sturzenegger ayer en La Nación Más. Uno tiene que avanzar con los cambios. Estaba viendo en las pantallas lo de Vialidad Nacional, una organización con 5.000 empleados, un resabio, ¿no?, de otros momentos de Argentina cuando Vialidad Nacional hacía obras, hace muchísimos años que Vialidad Nacional ya no hace obras, 1.500 delegados sindicales, así que no sé si estaban todos los delegados sindicales en la manifestación. Espera, vamos de nuevo, 5.200 empleados, 1.500 son delegados sindicales. Sí. ¿Del gremio de estacionarios o de otros gremios? No sé, de los distintos gremios que haya, sí. Son 1.500 delegados sindicales, de los cuales de los 5.000 en tareas de reparación y mantenimiento de las rutas hay 1.000 o poco más de 1.000. O sea, tenemos una estructura muy sobredimensionada por el pasado y la historia. O sea, ¿laburan uno de cada 5? Digo, en tareas de mantenimiento. Ah, ok. En tareas de mantenimiento, uno de cada 5. Y con un problema absolutamente central tenía esta organización, que era que se controlaba a sí mismo. Decía, después de la frase, nos quedó cortado el final, decía, por eso hay una expresidenta condenada. Por eso hay una expresidenta condenada, decía Sturzenegger ayer. Entonces, ahí justifican cerrarlo. Ahora, ¿cuál es el problema de cerrar la Dirección Nacional de Vialidad, que sí hace obras? Si no hace obras es porque este gobierno decidió frenarlas. Antes hacía. O porque durante el gobierno de Macri se dedicaba a hacer denuncias y a armar negociados con el sistema PPP, que tampoco se hacían. Pero durante el gobierno peronista se hicieron obras. Se hicieron. Pero esto pone en riesgo la seguridad. Cuando deja de haber obras y dejan de cuidarse las rutas, va a haber más accidentes por la falta de cuidado de esas rutas. Y en vez de decirte eso, y tal vez Esteban Trebuch podría haber tenido un reflejo de periodismo y preguntarle esto, en lugar de responder, como parece que hacen, a un listado de preguntas que les entregan. Así dijo Sturzenegger, ¿cuál es el problema de la seguridad vial? Recuerden que ayer cerraron también la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, eliminaron la seguridad vial de las escuelas, todo eso, o sea, no hay seguridad vial ya en Argentina. Bueno, esta es la explicación que daba Sturzenegger ayer. Nuestro problema de seguridad vial se va a resolver en serio cuando tengamos vehículos que se conducen solos, ¿no? Porque esos vehículos no pueden chocar en una ruta. Está bien, estaremos a 10 años, 15 años, pero lo otro es... ¿Vos lo planteaste en la ley de bases eso? Sí. Y después lo reglamentamos en la ley de transporte. Ah, está reglamentado eso. Sí. Y lo otro que se relaciona con eso es que si nosotros tenemos autos de mala calidad, que el Mercosur nos obliga a tener autos de mala calidad... Me dejas un montón, Dido. El Mercosur nos obliga a tener autos de mala calidad. Claro, entonces eso es terrible para la seguridad vial. Porque yo podrías tener autos muchísimo más seguros. ¿Auto como cuál? No, cualquiera, anda a Estados Unidos, anda a Europa. Es impresionante la diferencia en el parque automotor. ¿Los autos que se producen acá son de mala calidad? Bueno, digamos, sí, son de mala calidad relativo al precio que estamos pagando. A ver, un Toyota Yaris, que es un entry level de Toyota acá, en Estados Unidos te compras un Tesla usado, ¿me entendés? Bueno, cuántas cosas para mencionar. Primero metió el chivo de Toyota, un capo. Justo Toyota hizo un acuerdo ahora para hacer préstamos en dólares para comprar autos. Por eso metió el chivo recién Sturzenegger. La otra cuestión es que los autos, que él dice, o sea, vamos a tener seguridad vial cuando los autos se manejen solos. No pasa eso. No pasa. De hecho, en Estados Unidos hay muchos problemas con los autos que se manejan solos. Por muchos motivos. O porque fallan, o porque, les recuerdo, cualquier sistema informático puede ser vulnerado. Yo no me subiría ni loco a un auto que se maneje solo. Pues si tiene una falla en la línea de código y esa falla se reproduce en todos los autos que tienen ese mismo software, tenés un problemón. Y eso ya pasó. Los autos ya tienen computadoras adentro. Y según lo que escribas en esa línea de código, el auto te puede mentir, te puede engañar o puede hacer cualquier cosa. Hay un caso famoso de Volkswagen que había programado a sus autos para que cuando estaban en modo de prueba, para ver si cumplían con los requerimientos ecológicos de los gases que tenían que emanar, en modo de prueba, el auto largaba menos gases. Después, cuando salía a la calle, la computadora ya reconocía que estaba en la calle y contaminaba mucho más. Las computadoras se pueden programar para cualquier cosa. Entonces no va a ser más seguro.
En todo caso, hay autos hoy que detectan, por ejemplo, si vos te estás yendo hacia la banquina, empieza a sonar y vos corregís la dirección. Pero para justificar el cierre de vialidad, el tipo te inventa que vamos a estar más seguros con los autos que se manejen solos. Y si se manejan solos en una ruta que está hecha mierda, no importa que se maneje solo, porque igual se va a hacer pelota. Bueno, todo esto me hizo acordar, como siempre digo, que esto es imposible sin un sistema de comunicación institucional que normalice esto, a Alejandro Fantino, que dice que todo esto es un intento desestabilizador del gobierno, que lo que ahora van a contar Beldic y Lu respecto de lo que está haciendo el Congreso para que los jubilados ganen más, las universidades tengan presupuesto, son toda gente que quiere que este gobierno se caiga y Milei va a pasear desnudo el día de las elecciones, etcétera. Fantino está absolutamente alineado a la comunicación institucional de este gobierno. Y tuvo esta charla que vale la pena recuperarla con Gabriel Catopodis, que fue ministro de Obra Pública Nacional, ahora es el ministro de Obra Pública en la provincia de Buenos Aires. Y como se veía venir que el gobierno no iba a hacer obra pública, iba a cerrar vialidad, sucedió este momento que vale la pena recordar. No, la gravedad es que se pare toda la obra pública, eso es lo triste. Pero esperá que se la pare, Argentina- si se pare, le vamos, escuchame, si se para toda la obra pública, venite que acá, na- lo rompemos que juntos, na- Milei, naturalicemos- mírame, sí. si se para toda la obra pública, venite acá conmigo, vamos Pero con es lo que todo, está es lo que está Bueno, proponiendo. pero esperá Ale. que pase. Y yo antes, no, ¿por qué voy a dejar que pase? Voy a tratar de que no Bueno, pase, por ahí no justamente. pasa. Y para que no pase, voy a ir todas las veces que pueda a hablar con trabajadores en una obra o con operarios en una fábrica textil o en la estación de José Luis Suárez, como lo hice el sábado, y voy a poner todo mi empeño para que no pase, ¿no? Para que no pase lo que vos decís, que si pasa, venimos y nos cagamos a palo. No, que no pase, loco. Que no pase que un tipo que es candidato a presidente reivindique la peor dictadura de la Argentina. Que no pase que un tipo pueda plantear que va a parar la obra pública y yo me quede de brazos cruzados. Bueno, Yo no yo no, estoy de Ale, acuerdo con que yo se no me voy a discuta el quedar de número brazos de cruzados. desaparecidos, Que un tipo Gabriel. diga que no hace falta construir universidades y escuelas, no me voy a quedar de brazos cruzados. Si vos te parece que ese comportamiento no fue el correcto, te lo respeto. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para evitar que un candidato a presidente sea presidente y nos joda la vida a todos. Pues pasó, Alejandro. Milei frenó toda la obra pública, lo dice él, no es un dato cuestionado. Y yo creo que Catopodis tendría que ir al programa de Fantino y agarrarlo de la mano para ir a que Fantino cumpla su promesa. No estoy promoviendo la violencia, no quiero que Fantino lo agarre a palos, como dijo recién al presidente Milei, simplemente que Fantino diga, tenía razón Catopodis. Sería muy divertido si Catopodis va y toca la puerta de Neura. Yo lo haría, si fuera el prensa de Catopodis iría y haría como un videíto, ¿no? Tocás el timbre y decís, Alejandro, ¿te acordás que dijiste que si cerraban la obra pública vos me ibas a acompañar a reclamarle a Milei? ¿Vamos? Bueno, pasó. ¿Qué otra cosa pasó? Están destrozando la industria. Destrozando la industria. Fundar, como les decía, publicó un informe que dice que están en riesgo 430.000 puestos de trabajo por la apertura indiscriminada de exportaciones de Milei. Hizo un trabajo muy detallado sobre, acá vemos el número de trabajadores y el porcentaje del empleo privado en cada grupo. 431.000 puestos de trabajo son los del total país, la mayoría varones, la mayoría adultos jóvenes, ¿sí? Los niveles educativos son dispares, la mayoría asalariados registrados, que se van a quedar sin laburo por la política económica de este gobierno. Hay varios gráficos de este trabajo de Fundar, varias conclusiones. Los hallazgos principales de este trabajo dicen que la apertura comercial iniciada por el gobierno pone en riesgo 430.000 puestos de trabajo y no existe una estrategia de transición en el horizonte para los trabajadores afectados. Que el 65% de los puestos de trabajo en riesgo se concentra en la industria manufacturera, particularmente en sectores como textil, indumentaria, calzado, madera, productos de metal y electromecánica, altamente expuestos a la competencia externa.
El impacto regional desigual, 4 provincias concentran el 74% de los puestos de trabajo en riesgo. Esto es la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, no es una provincia, pero bueno, Córdoba y Santa Fe son las jurisdicciones más afectadas. Y después esto es en términos nominales. Si lo tomás en términos porcentuales, dice ahí, sobresale el caso de Tierra del Fuego, donde está en riesgo el 5,5% del empleo privado. Corren más riesgo los que tienen trabajo registrado, entre 25 y 44 años y terminaron la secundaria. Y otro de los hallazgos de este trabajo es el tipo de cambio apreciado agrava el impacto. Si el tipo de cambio real se hubiera mantenido en los niveles de 2023, el empleo en riesgo sería de 355.000 puestos de trabajo, 76.000 menos que con este tipo de cambio. O sea, la política de apertura igual podría en riesgo, pero el dólar barato lo agrava. Tiene más gráficos este trabajo que publicó Fundar, que les recomiendo que lo sigan y si pueden que lo lean. El empleo en riesgo, sí, desagregado por rama de actividad, y ahí ven cómo sobresale fuerte la industria manufacturera, fuertísimo. Después la sigue por lejos el comercio y después el transporte, porque esto es una cadena. Si la industria deja de producir, el comercio deja de vender y el transporte deja de transportar. O sea, esto está integrado. Alguien va a decir, bueno, el transporte transportará las cosas que se importen, pero esto va a impactar en el resto de la cadena. ¿Y qué más muestra Fundar? El empleo en riesgo, acá les decía, por provincia, sobresale la provincia de Buenos Aires por lejos, pero sobresale Tierra del Fuego cuando lo haces en términos porcentuales. Igual Buenos Aires está en lugar 3 en términos porcentuales. Sería brutal si esto sucede. Y ayer también compartió un informe de Daniel Steingart, que integra Fundar. En este caso compartió el informe que después lo va a mencionar también Can Devoto, de la industria manufacturera que publicó el INDEC. El INDEC publicó que la industria creció 5,8% interanual y en mayo y 2,2% respecto del mes previo. Pero Danny Steingart, al cual también les recomiendo que sigan, escribió: la industria mejoró contra abril, pero como de enero a marzo había sido de caída, está 0,7% abajo de diciembre pasado. Comparado con noviembre de 2023, sigue abajo. En los primeros 5 meses de 2025, la producción industrial fue 10% menor que la del mismo periodo de 2023. Está comparando el país que recibió Milei con el país de Milei. 10 puntos abajo. 14 de 16 sectores están abajo de 2023. 14 de 16 sectores están abajo de 2023. Las únicas excepciones, tabaco y otros equipos de transporte. Se pregunta Dani Steingart, ¿por qué la producción, está abajo de 2023 si el consumo está por arriba? Y se contesta, por la apertura comercial. Las importaciones crecieron más rápido que el mercado interno. Si bien la apertura está permitiendo contener el precio de los bienes, que habían subido mucho en los años anteriores, se hace a expensas de la producción, el empleo y las divisas. ¿Se entiende la complejidad de esto? Primero, toda la industria está abajo de lo que recibió Milei. La decisión de Milei de mantener el dólar barato agrava la situación por las importaciones. Puede haber un poco más de consumo por lo que te vendía el gobierno, efectivamente. Capaz que un producto que viene de afuera es más barato que el local. Ahora, si vos mantenés ese dólar barato e importás todo y haces una apertura irrestricta de importaciones, lo que estás haciendo es destruir la producción en la Argentina. Y eso genera impacto en empresas que cierran, impacto en trabajadores que se quedan sin laburo e impacto en la balanza comercial, porque todas esas importaciones son dólares que se van. En vez de producir en la Argentina, generar laburo en la Argentina, vender en la Argentina y exportar, y serían dólares que entren. Vuelvo a Fantino, que en su afán de decir acá no pasa nada, hablan de estas cosas, pero las hablan así, mira. Tuviste un laburo de muchos años, te indemnizaron, te llevaste una guita, esperaste 6 meses para ver qué mierda hacer, buscaste laburo en lo que tenías, no hay. No hay. Bueno, no hay. En producción, buscaste laburo en producción. Sí. O realización, pero no hay. No hay ninguna empresa de todas las que fui
que fueron casi todas. En el streaming tampoco hay laburo. La guita que tenés te permite hacer una inversión como para tener entrada por otro lado. ¿Te dan los números para comprarte un auto? Sí. ¿Y Uber? ¿Le metes una sola de Uber? No, si no tengo otra opción, lo haría, pero hoy no. Bueno, pero ya tiraste no financiación, no inversión, no inversiones, no Uber. Hoy es el mundo de la uberización y es el mundo de la inversión. Un Uber, boludo, te vas a uberear un poco, es una buena guita. En la zona donde yo vivo, en la zona norte, falta mano de obra permanentemente con parquizaciones, mantenimiento de jardines, podas, etcétera. Tampoco es que tenés que hacer un curso para trasplantar un corazón, boludo. O sea, bueno, te armás, te compras las herramientas, las puedes alquilar, un carrito atrás de 2 ruedas, lo acomodás, le ponés la patente y salís con la bordeadora y salís a laburar y tenés piletas, zona sur, zona norte, y mantenés pileta. Y te entra una guita y mantenés pileta. Bueno, entonces, acá no labura el que no quiere o el que no puede, lo pregunto. Mi abuelo se jubiló, cobra una mega miseria, labura de Uber, no le queda otra. Y está perfecto. Es genial el país en el que tiene en la cabeza Fantino, porque en vez de hablar de esto, de que se está destrozando la industria, hay en riesgo 430.000 puestos de trabajo solo en la industria, subió la desocupación, se están perdiendo divisas, nos estamos endeudando, no alcanza, él te dice no. El país es yo, que tengo un montón de guita y vivo en zona norte, necesito a alguien que me corte el pasto, que limpie mi pileta. Y no consigo. Capaz que es porque le estás pagando poco, Alejandro. Porque si vos pagaras algo digno para ir a cortar el pasto o ir a limpiar la pileta, seguro conseguís. Segurísimo, ¿eh? Capaz que estás pagando muy poco. Ahora, ese es un país donde los ricos viven en zona norte y el que puede y accede va y les corta el pasto. Y tenía en la mesa un tipo que le decía, no consigo laburo, y otro, que es uno de los minions de Fantino, que decía, bueno, mi abuelo, como es jubilado, no le alcanza, entonces va y maneja un Uber. Así que un jubilado, después de laburar toda su vida, tiene que sentarse 8, 9, 10, 12 horas arriba de un auto a ver si saca unos mangos para poder morfar. Está bien, dijo. Está todo bien. Acá no labura el que no quiere. Mira vos. Y de los que podrían hablar es de otra de las decisiones importantes de esta semana, que fue el desguace del INTI y del INTA. El INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el INTA el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Dos cosas maravillosas que tenía el Estado argentino, donde ahí se ve la hazaña de este gobierno. La idea que tienen, absolutamente sectaria, de que el sector privado va a resolver todo y que el Estado no sirve para nada. Voy a compartir un tuit de Rodrigo Quiroga, que puso... Rodrigo Quiroga es un investigador, lo habrán conocido, supongo, y si no, les recomiendo también que lo sigan, rquiroga777. La verdad que está buenísimo el laburo que hace y en pandemia hace un laburo también monumental para mantenernos informados. Y tuiteó ayer, hoy desguazan el INTI y el INTA por decreto. Clarísimo que vienen a destruir las capacidades estatales en ciencia, tecnología, salud y educación. Diputados y senadores, por favor detengan esta destrucción del futuro argentino. Y comparte un trabajo que la verdad que se los voy a leer, que es, estos son solo algunos logros del INTA. Vamos a hacer zoom. Impulsamos la Silo Bolsa, una tecnología que se exporta a más de 50 países. Voy a hacer un punto ahí porque voy a repetir mi propuesta. Cada cosa que haga el Estado tiene que tener una identificación de esto se hizo gracias a los fondos públicos. Ponele, si querés un logo, con la tuya. Puedes ponerle, con la tuya. Entonces, cuando vayas por la ruta, si es que hay rutas, porque cerraron vialidad, entonces las rutas van a estar hechas mierda. Pero ojalá las rutas estén bien. Y veas los Silo Bolsa, en el Silo Bolsa esté obligado a que diga, esto se hizo con la tuya. En el INTA, con fondos públicos. Y tiene lógica, porque no hay que mirarlo compartimentado. ¿Por qué el Estado le aportaría el Silo Bolsa a los sojeros? Sí, ¿por qué le damos cosas a los sojeros? No, pero está bueno dárselo. Porque el señor hace soja, o hace maíz, o hace trigo, lo que sea, lo puede guardar ahí, y después lo puede vender cuando el precio internacional convenga, y eso genera divisas para la Argentina. Entonces, es un círculo virtuoso que el Estado desarrolle una tecnología que mejore el rendimiento agropecuario. Está bien que se haga. Lo que no está bien es que no se reconozca.
Sigo. Desarrollamos la vacuna oleosa contra la fiebre aftosa. Esto también tiene que ver con el cuidado del negocio agropecuario. Somos referentes en siembra directa a nivel local y mundial. Desarrollamos un kit de diagnóstico para detectar el mal de Río Cuarto. ¿Sí? Sirve para detectar la enfermedad viral más importante en el maíz. En el maíz. Y lo desarrolló el INTA. Creamos ProHuerta, una política con más de 33 años de historia que permite el desarrollo sustentable de un montón de lugares. Alentamos la siembra tardía del maíz, incorporamos la raza ovina Don Merino en Argentina, promovemos el destete precoz de la cría vacuna, impulsamos la reconversión varietal de los cultivos de vid en La Rioja, implementamos el Programa Nacional de Certificación de Cítricos, desarrollamos la variedad Arroz Fortuna INTA, arroz. Elaboramos la Carta de Suelos de las provincias de Buenos Aires, impulsamos la obtención de bananos resilientes al cambio climático. ¿Qué más? Me agrandás un poco, porque estoy leyendo ya, necesito un poco de... Ahí está, gracias, Fer. Impulsamos el cambio rural, acompañamos la construcción de cisternas de placa para la captación de agua de lluvia, impulsamos la indicación geográfica de productos regionales, promovemos la conservación de la biodiversidad en el delta del río Paraná, creamos el ProAPI para el desarrollo de la apicultura en Argentina, promovimos la denominación de origen del chivito criollo del río Neuquino, consolidamos nuestro rol estratégico en cannabis medicinal, promovemos sistema de comercialización de productos ganaderos y pequeña escala, tecnologías para el acceso al agua, turismo rural, la bioherbicida para hacer frente al dengue, ¿sí? ¿Qué más? Agregamos valor a los productos forestales, acompañamos la vitivinicultura de la región de Cuyo. Esto, cuando lo comuniquen, hicieron el Malbec, chicos, el Malbec. Capacitamos al profesional tambero para el desarrollo de la leche, satélites al servicio del agro y del ambiente. El primer tambo con tecnología inteligente en Argentina, desarrolló la tecnología Clearfield del arroz, la primera variedad de algodón con fibra extra larga de la Argentina, creó la púa de diseño biomédico, Cañería INTA, una tecnología para la producción de caña de pequeña escala, red de radares meteorológicos, instalaron la primera planta piloto de post cosecha de granos de Latinoamérica, lideran el riego de cultivos extensivos, estudian cómo asegurar la inocuidad y extender el tiempo de almacenamiento de los alimentos, estudian el ADN, la ecología y el comportamiento de la plaga cuareternaria, desarrollaron el primer kit de detección de rotavirus basado en nanoanticuerpos, desarrollaron apps para la producción agropecuaria, ¿sí? Maní, 944 variedades de vegetales inscriptas, y sigue, lideran el mejoramiento genético del té, desarrollaron variedades ornamentales a partir de recursos genéticos argentinos, tienen un banco de germoplasma de olivo único en América Latina, contribuyen al mejoramiento genético de cereales en invierno, 12 variedades de nogal INTA, trabajan para promover y potenciar el cultivo de quinoa, cultivar iónico en alfalfa, 32 variedades nuevas de duraznos y 2 de nectarias, producción integrada de frutas en Alto Valle, esto es en Río Negro, herramientas biotecnológicas para la caña de azúcar, red de evaluación de cultivares de soja, variedades de porotos con ventajas competitivas, producían plantas de ajo y batata libres de virus, una cepa autóctona en la fermentación de vinos, nuevos cultivares de avellanos, un mapa online que identifica los humedales de la Argentina, manejo de bosques con ganadería integrada, todo esto hace el INTA. Y más, esto es un resumen. Esto es un resumen. Y por eso repito que sería bueno que el sistema de medios hablara de estas cosas, porque si lo que no se conoce no se puede defender. Y tampoco se puede entender, si no se lo conoce, por qué los trabajadores de esos organismos públicos lo defienden con tantas ganas. Y tampoco se puede entender que son reprimidos con tantas ganas por parte de este gobierno. Y ayer, los trabajadores del INTI, otro organismo muy importante que tiene que ver con, entre otras cosas, el cuidado de tu vida cotidiana, la mayoría de las cosas que requieren un control por parte del Estado para que funcionen bien y si no está en riesgo tu vida, las controla el INTI. Por ejemplo, los ascensores, por ejemplo, los surtidores de nafta, por ejemplo, las ruedas de los autos, por ejemplo, las pilas.
Un montón de cosas de tu vida cotidiana, los radares de velocidad en las rutas. Todo eso lo certifica el INTI para que funcione bien. Si no está el INTI, no sabes si funciona bien y está en riesgo tu vida. Y el gobierno lo está desguazando. Los trabajadores del INTI, para defenderse su trabajo, pero para defenderte a vos, ayer decidían cortar un tramo de la General Paz para mostrar su reclamo. Y Novarecio, en vez de hablar de estas cosas, estaba preocupado por el corte de la General Paz y así lo ubicó una trabajadora del INTI que se llama Yamila Matón. Mirá. ¿No hay otro modo que jorobarle el día o el rato a los automovilistas? Primero, gracias por la solidaridad. Segundo, claro que de otro modo venimos haciendo un montón de acciones y las seguiremos haciendo. Es para darle visibilidad. Son 10 minutos, nos estamos ahora retirando, ni bien yo termine la nota. La idea, ya hablamos acá con los oficiales y nos volvemos para seguir haciendo acciones legales. Para el Congreso, Luis, ayudarnos con los diputados de todos los sectores políticos. Esto es mucho más que lo que votaron muchos diputados y senadores, inclusive que apoyan al oficialismo, no están de acuerdo con esta situación, no era el espíritu del artículo que nos aceptó de ser disueltos, pero que nos permitía modificar. Esto es una desfiguración. Bien. Vos sos abogado, sabés del espíritu de la ley, ayúdame con esa pedagogía. Si desaparece el INTI, de verdad vamos a estar en riesgo y vamos a ver su importancia cuando haya una tragedia. Es una temeridad hacer desaparecer el INTI o afectarlo. Pero vos me decís, terminamos esta nota y se van de la General Paz, Yamila. Sí, hablamos recién, nos estamos yendo ahora para continuar con una asamblea. Te agradezco un montón. Charlamos en cualquier momento. Muchas gracias. En cualquier momento se vienen y charlamos y también hacemos pedagogía de contar qué es el INTI. Solo los que tenemos algún cercano tenemos idea. Es por ahí. Dale. Si yo consigo, estando en este corte, poder ir a hablar con vos, para mí hemos ganado. Una genia, Yamila, porque era eso. Novarecio estaba preocupado por el corte. No, que los trabajadores del INTI son los que garantizan que los autos frenaron en ese corte. Por ahí si no seguían de largo. O que las ruedas les anden bien. No, estaba preocupado por el corte. Que yo vuelvo a repetir, nadie quiere estar en un corte. Nadie. Si yo tengo que llegar a un lugar y está cortado, te rompe las bolas. Sí, siempre. No le inventen otra cosa. Ahora, si yo sé que ese corte es para cuidarme, capaz que me complicó un poco el día, capaz que llegué tarde donde tenía que llegar, pero entiendo que tengo que apoyar ese corte, porque tiene que ver con mi seguridad. Después está la discusión, se puede hacer de otra forma, se puede reclamar, puede ser más creativo, menos creativo. Ahora, ese corte, que a Novarecio le preocupaba tanto, es para cuidarnos, es para que funcione el INTI. Y si no lo hubieran hecho, Novarecio no hubiera tocado el tema. Que lo tocó porque había un corte, no lo tocó porque le preocupara el INTI. Por eso estuvo genial la trabajadora del INTI al marcárselo y además al decirle, che, no te estás solidarizando con esto. Bueno, por último, ayer hubo comunicado de la mesa de enlace, preocupada por esto, porque como les mostré, tanto el INTA como el INTI no solo nos cuidan a todos nosotros, sino que tienen mucho que ver con el desarrollo del negocio agropecuario, tecnológico, industrial. Bueno, ayer sacaron este comunicado con INAGRO, CRA, la Federación Agraria, la Sociedad Rural, diciendo que Argentina necesita de instituciones sólidas y marcos estables que faciliten el impulso en el desarrollo productivo. Desde la Comisión de Enlace, ante un nuevo marco de funcionamiento de organismos vinculados al sector, expresamos la incertidumbre y la preocupación ante la interpretación que debemos realizar frente a un decreto ómnibus. Pobre, la verdad. Muy pobre. Como les mostré recién, sobre todo el INTA, aporta y mucho a que los socios de estas organizaciones puedan desarrollar su negocio. Y bienvenido. Alguien me dirá, que no les dé más. No es por ahí. De vuelta, le conviene al Estado que esta gente produzca más. Deberían defenderlo más. La mesa de enlace, la UI, al sector empresario, debería estar más presente cuando se está destrozando el país en el cual quieren hacer negocios. Los industriales, incluso los petroleros, digo, si no hay ruta no tenés por dónde sacar la producción, No sé por dónde la van a sacar, por el aire. Bueno, en este caso, la mesa de enlace con un comunicado realmente pobre y tibio
para defender a 2 organismos clave para su desarrollo. 9:16. Mañana hay actividad en el Congreso y además no viajó Milei a